3. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios. Está aquí. Vamos a confesarlo y decir: hay gozo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre en el río de Dios. Está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios. Está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios. Está aquí. La vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios. Está aquí. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Dile: gracias, Dios. Hay vida en tu río de sanidad, de salvación. Gracias, Señor. Amamos tu nombre, Señor, y confesamos sobre tu amor, Cristo, tu amor que es precioso, que sobrepasa todo entendimiento. Dejó su trono.
su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me Gracias, Señor, tú eres fiel. Tus promesas nunca cambian. Hoy confesamos, Señor, tu fidelidad, que es hermosa, Señor. ¿Cuántos tienen un Dios fiel al cual pueden decir gracias, Señor, tú eres fiel conmigo a pesar de mí mismo, a pesar de mis dificultades, de mis pensamientos, tú eres fiel? Su forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, me basta su paso en mi andar. ¿Tú a dónde llevaré? Por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad.
grande Señor es tu fidelidad, tan profunda, tan en mi vida y camina, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Levanta tus manos hacia el cielo, dile gracias, Señor. Tú eres fiel conmigo, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, Dios es fiel, ¿verdad? ¿Quiénes pueden constatar eso levantando sus manos y dándole las gracias a Él? Aunque nosotros muchas veces no somos fieles, pero Dios es fiel. Tomen sus asientos, queridos hermanos, y los que les da la curiosidad cómo habrá sido el encuentro de damas tendrán que quedarse para el segundo culto. Yo regresé ayer en la noche o hoy, después de la medianoche, un tiempo también que consta la fidelidad del Señor. Y las hermanas van a estar acá para algunas, espero, dar testimonio de este tiempo en el segundo culto. Hoy nos toca un tema no muy hablado, que es la última parte de la segunda carta de Pedro a las iglesias en Ponto, en Galacia, en una parte de Asia Menor donde él ministraba. Y habla de un tema que ahora, en la actualidad, donde vemos surgir rumores de guerra y guerras inesperadas, donde hambrunas incrementan, donde desastres naturales, más que nada en verano en Europa, también en los Estados Unidos, en Australia, los incendios arrastran con kilómetros cuadrados de tierra fértil y gente tiene que huir de las llamas, donde de repente en este tiempo de tantas noticias de cosas muy fuertes que surgen, podría estar un poco más cerca de nosotros. Pedro habla, y eso es parte del capítulo 3, todavía no proyecten, del capítulo 3 de la segunda carta, de los últimos tiempos, de lo que la Biblia llama los postreros días. Y voy a leer primero el texto en su totalidad y luego vamos a ir necesariamente paso a paso y voy a leerlo todavía sin la proyección. Luego sí vamos a tenerlo delante de nosotros cada vez hablando de una cierta parte. Y segunda de Pedro capítulo 3 a partir del verso 1 va a decir lo siguiente: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente
por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia. Dada la realidad que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Queridos amigos, los estoy previendo con el tiempo. Manténgase en guardia para que no sean arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y ahora sí, vamos a ir paso a paso por este último mensaje de una secuencia de mensajes sobre las cartas de Pedro que va a embocar ahora sin una interrupción en la siguiente secuencia de mensaje que tiene que ver con el tiempo que vivimos, no solo con los rumores de guerra y desastres, sino con la realidad que en 2 meses celebramos otra Navidad. Y personalmente me parece que anteayer nomás celebré Navidad, un poco diferente en una cama en el hospital, pero es tan rápido, pero estamos a 2 meses de la siguiente Navidad. Y ante la Navidad queda una pregunta: ¿a quién esperamos? ¿Y a quién celebramos en Navidad? ¿A un bebé en un pesebre que vino casi clandestinamente sin que, excepto sus padres, casi nadie se diera cuenta? ¿O esperamos al que Jesús ahora es, al Señor de señores y Rey de reyes? La manera de pensar también sobre la Navidad va a tener mucha influencia cómo la celebramos, cómo aprovechamos las semanas antes de esta fiesta, donde muchas personas son un tanto más sensibles de pensar en aspectos espirituales. Y por eso en las próximas semanas, enfocando desde el mensaje del domingo pasado y de hoy en adelante, vamos a ir reflexionando sobre esta pregunta: ¿a quién esperamos? ¿Y a quién celebramos en la Navidad del año 2023? Y el tema en el fondo va a enfocar en este mensaje, en otros, en la realidad
que fue una primera venida de Jesús. Y ciertamente era necesario que Él venga tomando cuerpo, siendo persona, sin perder en ser Dios, pero poniendo, como para decirlo así, su ser Dios en desuso por 33 años, siendo hombre como nosotros, con la diferencia de nunca haber pecado, para poder volver, para morir primero en la cruz, para resucitar, para abrir el camino de salvación. Y cuando ascendió, ¿qué dijeron los ángeles que aparecieron en este momento? Y las personas estaban todavía atónitos mirando arriba, y Jesús ya tan arriba en las nubes que ya no se le veía. ¿Qué decían los ángeles? O los enviados por Dios, que parecían en una postura como normalmente nos imaginamos ángeles, así blancos y resplandecientes, decían, como para decir, dejan de mirar acá arriba, ya se fue. Pero tal cual como lo han visto subir, va a volver. Y de ahí estamos entre una primera Navidad en Belén, y para decirlo así, y entre la segunda Navidad, que ya no es un bebé en pesebre el que va a venir, sino entre la primera venida de Jesús y su segunda venida, su regreso al final de los tiempos del mundo en la forma y manera como ahora lo vemos. Para ir ahora paso a paso por el texto de Pedro, al inicio he leído: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas trato de refrescar la memoria. Y acá me quedé un rato pensativa. ¿A quiénes escribe Pedro? A personas con poco tiempo conociendo la palabra. Las iglesias a las que él escribe tienen en este momento a lo mucho 2 décadas de existencia, la mayoría menos. Also tienen menos duración que Eclesia una misión. Y las personas en estas iglesias, antes de las fundaciones de las iglesias, nunca habían conocido nada de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, como nosotros hoy lo tenemos. Nadie tenía una Biblia en su casa, todavía se escribía sobre cueros. Y era muy caro, muy pesado. Solo alguien muy rico podía tener de repente alguna parte copiado para sí, para su propia casa. Los otros escucharon palabra de Dios en las reuniones. Pero igual, a pesar de estas circunstancias, Pedro puede decir: yo les escribo para refrescar vuestra mente, o para que vuelvan a recordar lo que ya saben. ¿Cuánto, queridos hermanos, sabemos en realidad de la palabra? ¿Cuánto podría Pedro escribirnos? Estoy escribiendo ahora una carta, seguramente es importante, pero la carta en el fondo solo es para recordarles lo que ya saben. ¿O tendría que a nosotros escribir una carta todavía punto por punto explicando? ¿O podría escribir: ya ustedes saben las cosas, solo lo vuelvo a decir para que por ave no quede muy atrás en la memoria, donde tenemos las cosas que no tenemos tan presentes? Y luego arranca, y lo primero que dice, referido a, y ahora sí, me he olvidado que quería mostrarles el texto. ¿Podrías ponerme la primera diapositiva? Perdonen, hermanos, ese es el título. Y ahora eso vimos, refrescar la mente. Y luego Pedro empieza y deja claro: quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Esta parte va a ser medio de otros mensajes. ¿Qué es lo que
los profetas del Antiguo Testamento han ido diciendo referido a la segunda venida de Jesús. Y luego sigue y dice, y ahora empieza la parte para hoy, quiero que recuerden, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, ahora acá hay que parar, últimos días. ¿Cuándo serán los últimos días del universo? ¿Cómo se podrá saber si ya estamos en los últimos días? Y más que uno últimamente de Europa, pero también de acá, me ha escrito ahora con la guerra en Israel, creo que ya estamos en los últimos días. Últimos días es un término teológico que tiene una clara definición. Y para entenderla tendríamos que analizar varios textos, pero solo dos. Joel, y los textos los tienen en el extracto, en el WhatsApp. Joel, 900 años antes de Jesús, sabía decir, inspirado por el Espíritu Santo, en los últimos días. En hebreo también podríamos traducirlo en los postreros días. Se va a derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas que creen. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba sobre reyes, profetas y sacerdotes. Also un grupo selecto de personas. Y Joel sabía decir en los últimos días. Also va a haber un tiempo en el futuro que él ya llamaba últimos días. Ahí todos los que creen en Jesús van a tener la presencia del Espíritu Santo. Y cuando surgió, casi 900 años después, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro, conociendo lo que Joel había dicho y lo que está en la palabra de Dios, empezó su mensaje diciendo: ahora sucede o sucedió lo que Joel ha dicho, que en los últimos días el Espíritu Santo será derramado sobre todos los que creen. Él mismo había experimentado este derramamiento del Espíritu Santo junto con otros 120 que estaban juntos. Eso lo podemos leer en el relato en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Así que vemos ahora, Joel lo dice 900 años antes de Jesús, y Pedro en el día de Pentecostés sabe, ahora sí, estoy en los últimos días. ¿Y cuándo vivía Pedro? Eso ya es casi 2000 años atrás. Así que tenemos que entender, al menos desde Pentecostés, o podríamos ahora sumarlo desde la muerte y resurrección de Jesús, han empezado los últimos días. Y eso ya nos debe hacer entender, cuidado en pensar que hoy estamos en los últimos días, porque desde Pedro se sabe que ya empezaron lo que la Biblia llama los últimos días. Y estos días ya se han ido extendiendo por casi 2000 años mientras. Otra de las citas únicamente para subrayar que son últimos días, Hebreos capítulo 1, el verso 1, ahí el autor de esta carta va a empezar y va a decir: en anteriores tiempos o en tiempos pasados, Dios nos ha hablado a través de los profetas, hablando del tiempo del Antiguo Testamento. Pero ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y luego viene toda la carta, lo que él, de parte del Espíritu Santo, tenía que escribir. Dejando ahí también claro, ¿cuándo han empezado los últimos días? Hace solamente más o menos 2000 años.
porque Jesús vivía ya por el año 0 al año 30, ahora estamos 2023, hace más o menos 2000 años, los últimos días han empezado. Y ahora Pedro por hoy nos dice, quiero recordarles, refrescar vuestra mente, que ya les expliqué que en estos últimos días aparecerán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Todavía añadiendo, y desde todos los tiempos el mundo sigue igual y nada no viene. Ahora yo no sé con cuántas personas ustedes han hablado de una segunda venida de Jesús. Ahora en el tiempo prenavideño podríamos hacer la prueba. Porque todos van a pensar en la primera Navidad, en la primera venida de Jesús. Intenten una vez de hablar con alguien de que este ya no es un bebé ahora, sino que está a la diestra del Padre y que va a volver. Intenten de explicar a las personas que va a haber una segunda Navidad, como para decirlo así, entre comillas, un regreso de Jesús. Y se van a darse cuenta, yo he hecho las pruebas de vez en cuando, la gente te mira y tú notas en su rostro o en sus palabras, en sus gestos, ahora sí Maya creo que ya se le ha ajustado demasiado una tuerca o se le ha soltado una tuerca, pero ahora sí ya olvídate. ¿En qué crees tú? ¿Estás de extraterrestre o qué te pasa? Sería interesante que hagamos la prueba y nos vamos a darnos cuenta que ya vivimos un tiempo donde es prácticamente imposible, inconcebible para las personas de pensar en un regreso de Jesús como Señor de señores y Rey de reyes que va a dar un vuelco al universo. De ese vuelco vamos a hablar. Eso parece tan lejos, tan fuera del pensamiento. Cuán cierto lo que Pedro decía hace 2000 años. En los últimos días va a haber gente que te va a titular loca si hablas del segundo, o sea, del regreso o de la segunda venida de Jesús. Y si la Biblia lo dice desde 2000 años, tenemos que tomarlo por normal que así va a ser y que eso es un tema pronto inexplicable a alguien que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y luego sigue diciendo, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso referido a que la gente va a decir, alguna gente va a decir, tú estás loco, ¿de qué estás hablando? Otra gente va a decir, pero ya pues, ya, claro, en la Biblia dice algo así, pero mira, ha pasado tanto tiempo y no se ha cumplido, seguro eso nunca se va a cumplir. Porque después de tanto tiempo, 2000 años, ¿quién todavía podrá pensar que eso va a llegar? Pero tenemos que entender ahora aquí algo. Y la física, o sea, la ciencia de la física, hoy nos ayuda a entender. Nosotros pensamos en segundos, minutos, horas, días, semanas, años, y tenemos un sentir del tiempo. Desde más o menos 6 años de edad tenemos un sentir del tiempo. Pero ¿saben qué? Acá entendemos, en la dimensión de Dios no existe el mismo correr de tiempo. Lo que para mí son 1000 años, para Dios es un listo, fue. Y al revés. Y uno dice, pero creo que podemos entenderlo un poco. Para nosotros también de vez en cuando unos cuantos minutos nos parecen una eternidad.
o unas cuantas horas, cuando tenemos un fuerte dolor y queremos que ese dolor desaparezca, a lo mejor mirando el reloj, solo lo he tenido 1 hora, pero me parecía muy largo, insoportablemente largo. Y en otro momento, los enamorados, o cuando estamos de vacaciones, o en una fiesta, en algo muy alegre, pasan 3, 4 horas, pero en nuestro sentir ha sido y ahora tengo que ir porque mis papás no me han dado más tiempo de permiso. Entonces, para nosotros también el tiempo no siempre es como para decir lo mismo en la experiencia. Y si quieren ahora quedarse con la curiosidad, ¿cómo será? ¿Cómo puedo yo imaginarme eso un poco mejor? Leen las Crónicas de Narnia, pero no miren las películas, leen las Crónicas de Narnia. Y va a empezar en el primer libro, unos niños jugando en una casa de campo de vacaciones y una Lucy entra a esconderse, juegan a las escondidas, en un armario de abrigos de invierno. Y de repente se quiere esconder más para que sus hermanos mayores no la encuentren. Se va más atrás y espera la pared del armario. Y a sus asombros siente un viento y no viene la pared. Y de repente está en otra realidad, en otro mundo. Y se atreve de escudriñar, de caminar. Y encuentra por ahí una casita chiquita y sale un fauno que sabe hablar y la invita a tomar té y ella pasa toda una tarde linda en una realidad totalmente diferente y está encantada y llegando la tarde el fauno la lleva y dice, mire, es tiempo para que te vayas y le muestra a dónde tiene que ir y de repente siente otra vez los abrigos y se va un poco más allá. Y la puerta del armario está entreabierta, como lo ha dejado entreabierta porque quería no quedarse todas las vacaciones en el armario. Y sale y escucha correr sus primos y hermanos y lleno de su experiencia se ha olvidado del jugar a lo escondido y se va de su escondite. Y quiere contar a sus hermanos lo que ha experimentado, que ha tomado té con un fauno, que ha estado en otro mundo. Y los hermanos la miran y dicen, tú chiquita, ¿qué te pasas? Ya siempre has sido un poco exagerada, pero ahora ya te has pasado del todo ya. Y se burlan de ella. Hasta que unos días después ellos mismos también van a esta dimensión. Así empiezan las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, de un teólogo y filósofo cristiano de la segunda mitad del siglo pasado, que no falleció hace tantas décadas. Si quieren leer un poquito cómo podríamos imaginarnos esta otra realidad, para entender que para Dios el tiempo no es el mismo como el nuestro. Tendrían que leer estas fascinantes historias. Así que Pedro quiere decir, aunque la gente diga, este Jesús no ha vuelto 2000 años, seguro que nunca va a volver. Cuidado, para Dios el tiempo no es el mismo. Y luego sigue diciendo, y hay otra razón por la que Dios todavía no ha permitido que Jesús regrese. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y recuerdan, la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente se salve. Así que Dios todavía da tiempo hasta esta segunda venida de Jesús, que va a suceder porque Dios así lo ha establecido. ¿Para qué? Para que podamos seguir predicando el Evangelio, para que podamos seguir testificando
de Dios, para que muchos se puedan enterar que el mundo no es una casualidad que algún día apareció y no se sabe cómo, y se supone que para siempre va a seguir así la rutina de generación en generación, sino para que podamos hablar con el testimonio de vida y con palabras de que eso no es así y que hay un Dios que determina los tiempos y que este universo en la manera como hoy existe va a tener una fecha de vencimiento o ya tiene una fecha de vencimiento que solo Dios sabe. Y ahí queda otra pregunta. ¿Testificamos realmente de quién mora en nosotros? ¿Hablamos con amigos, con otras personas de la esperanza que llegó a nuestra vida porque somos de Dios, porque hemos entregado nuestra vida a Él? ¿O lo guardamos? Si lo guardamos, no aprovechamos el tiempo de la paciencia de Dios en este sentido de que Él está aguantando con el regreso de Jesús para que aún haya tiempo para predicar el Evangelio. Y lo debo predicar en palabra, lo debo predicar con mi estilo de vida, pero debo en realidad ser consciente si Jesús todavía no regresa. Es para que muchos todavía puedan escuchar el mensaje de salvación. Y esta tarea es nuestra principal tarea en este tiempo. Y luego sigue Pedro en su exposición, otra vez hablando de los otros, de los que se burlan, y dice deliberadamente, así con propósito, se olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con su sola palabra y que sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Y luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados, o podríamos decir también guardados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Ahora viene la parte más difícil de este párrafo. Pero sin ahora entrar en muchos detalles, todos sabemos que en la creación Dios separó lo seco de las aguas y que un tiempo después, crecida la maldad, Dios usó agua para exterminar prácticamente no toda la vida, pero la gran parte de la vida que había en esta tierra, y que inmediatamente después Dios hizo un pacto con Noé, dejando claro que una destrucción así nunca más va a suceder, y la señal de este pacto es visible hasta hoy, cuando hay llovizna suave y todavía hay luz del sol, vemos un arco iris, ¿verdad? Y sabemos entonces, Dios ha prometido nunca más con agua de esta manera acabar con toda la vida en la tierra, resguardando solo una mano de personas. A eso se refiere Pedro acá. Así que la gente no quiere pensar en que podría haber un día de juicio de parte de Dios. La gente quiere vivir, quiere alegrarse. Pablo también se refiere en un texto similar, la gente quiere jugar y comer como en el tiempo de Noé, no queriendo pensar que Dios podría poner un fin a esta forma de vida, porque Él es Dios y tiene la autoridad de hacerlo. Y acá Pedro vuelve a recalcar, esta tierra sigue existiendo, está reservada, está guardada, ¿para qué? Para un día de juicio, para un día de una transformación. Se habla aquí en parte como de destrucción, pero de la línea principal del Nuevo Testamento sabemos que no es una destrucción, sino la manera como funciona el mundo hoy
va a quedar destruido, pero no la materia, no el universo en sí, sino va a tener una nueva forma de funcionamiento. Esta tierra no va así nomás desaparecer, ni tampoco va a seguir eternamente como hasta ahora. Está guardada para un momento que aquí se llama juicio y donde se habla aquí de fuego. Y fuego en la antigüedad y hasta hoy es un medio de purificación, de transformación, donde algo que antes se veía así, después de que le pase fuego, se ve muy diferente. Alguna vez habría que subir al Picol cuando hay uno de estos peligrosos incendios ahí y primero se ve la vegetación de una manera y luego de otra manera. Ese fuego tiene una fuerza transformadora, usualmente en la naturaleza, como para decir negativa, pero si piensan en la fundición de metales y lo que se puede hacer, también una fuerza positiva de transformación. Esas son las imágenes, los cuadros que Pedro acá usa. Y luego va a seguir diciendo, para esa misma palabra, por esta misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, como ya lo vimos. Y después, y ahora otra vez, hay que parar, pero el día del Señor. Ahora se han dado cuenta, antes se decía los últimos días, en plural. Y ahora de repente se dice el día del Señor. Y eso es otra palabra teológica importante. El día del Señor es una palabra desde el Antiguo Testamento y que quiere decir realmente la segunda venida de Jesús. Los últimos días es un largo periodo, desde la primera hasta esta segunda venida de Jesús. El último día, cuando la Biblia habla del último día o del día de Dios o del día del Señor, es el momento cuando Jesús regresa por segunda vez. ¿Y qué dice cuando regresa? ¿Saben ustedes? Espero que no suceda. ¿Cuándo vendrá un ladrón a su casa? ¿Se anuncia el ladrón? Dejaría de ser ladrón si se anunciaría. Aprendemos entonces algo. Este último día, el día cuando Jesús va a regresar, no se deja calcular. Tal cual como no se deja calcular qué día y qué hora vendrá a lo mejor un ladrón. Viene y agarra a todos a sorpresa. Vamos a ir aprendiendo en otros mensajes que no nos tiene que necesariamente encontrarnos a nosotros de sorpresa, pero cuidado contra todo intento de calcular cuándo va a suceder eso. Sencillamente no se sabe, solo Dios sabe cuándo va a llegar este día. Y luego vuelve a hablar de lo que en este momento va a suceder, en cuadros, en figuras que no tenemos que ni podemos tomar totalmente literal. Y dice, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. En aquel día, el Dios prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritirán en las llamas. Cuidado en pensar que se va a destruir en ese fuego el universo. En el fondo sabemos,
Aquí se usa figuras, palabras que podría usar un técnico que sabe hacer fundición de metales, que calienta el metal hasta que la forma que antes ha tenido ya no existe, sino el metal es líquido y lo puede dar en otro envase para darle otra forma y así fabricar a lo mejor una linda escultura o alguna herramienta útil de un bloque de acero, solo porque se le pone fuego tal para que el metal sea líquido y luego se le puede dar la forma que el que lo trabaja quiere darle. Las palabras, analizándolas bien aquí, aunque a simple lectura parecen ser palabras que hablan como de una exterminación de la materia, no son estas palabras, sino hablan de una profunda transformación, de un profundo proceso de dar otra forma a lo que hoy es el universo, el mundo que conocemos. Y para no asustar a los lectores y oidores de su carta, hace luego un pare acá Pedro y dice, pero nosotros no nos concentramos en esta transformación en que de repente pueda ser un momento de cierta tensión, sino nosotros ya miramos más allá, esperando el resultado después de la transformación, cielos nuevos y una tierra nueva que Dios ha prometido, un mundo lleno ¿de qué? De justicia. ¿El mundo hoy está lleno de justicia? Creo que no. El mundo tal como después de esta transformación va a ser un mundo lleno de justicia. Es algo que pronto no nos podemos imaginar qué significa. Y no sé a qué se va a dedicar nuestro querido Hugo luego, porque abogado ya no se va a necesitar. Algún otro trabajo tendrá. Porque si el mundo está lleno de justicia, ya no necesito abogado, porque ya no hay injusticias que se tiene que intentar de defender para que vaya por el camino más o menos justo. De tal manera que esta transformación va a tener un resultado que aquí y en otras citas, la Biblia nos describe como un mundo de justicia, un mundo de belleza, un mundo sin enfermedad, un mundo sin dolores, un nuevo mundo. Importante es entender que el griego tiene dos palabras por nuevo. En español hay una sola palabra, nuevo. El griego tiene dos palabras por nuevo, que se puede traducir como nuevo. Y una significa nuevo cuando primero no hay nada. Y lo saco como para decir nuevito de la nada. Eso es lo que Dios hizo en la creación. De la nada, por su palabra, ha hecho aparecer lo que hay. La otra palabra nuevo, en griego, significa que se cambia la esencia de algo, pero que queda en el fondo lo mismo, pero que muy esencialmente dentro es luego otro. Y es la palabra que se usa cuando se habla de nosotros, que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, que seamos nueva, que seremos nueva criatura. Ahora se pueden mirar y recordar el momento cuando han entregado vuestra vida a Jesús. ¿Son hoy otra persona? Ya bueno, de repente han pasado buenos años y entonces ya se está descascarando un poco, pero
en fin, es el mismo cuerpo, es la misma persona. Pero ¿qué cosa ha cambiado? ¿Qué es nuevo? Ya no somos del reino de las tinieblas, ya no somos marionetas de Satanás, sino somos del reino de Dios, pertenecemos a Dios. Como en el Salmo al inicio lo leí, alabemos al Señor, que Él nos escogió para que seamos suyos. Somos esencialmente acá adentro otros. Somos hijos de Dios. Y para decirlo fuerte, ya no hijos del diablo. Eso sí es una literal expresión de la palabra, por eso me atrevo de usarla. Pero por fuera somos los mismos. Así que acá Pedro usa en griego esta palabra por nuevo. Sabiendo del Espíritu Santo, no es que se va a desaparecer este universo, pero esencialmente va a cambiar por esta transformación que Dios va a hacer cuando en el último día, cuando Jesús regresa. Ahí van a darse estos acontecimientos que van a llevar a una nueva tierra que es tierra de justicia. Ahora si hemos entendido algo de eso, había una primera venida de Jesús como ser humano que ha terminado con su muerte en la cruz, con su resurrección y su ascensión para abrir el camino a que podamos vivir en paz con Dios, entregando nuestra vida a Jesucristo. Y la Biblia habla, Él va a volver a venir, como los ángeles en la ascensión lo dijeron a los espectadores que todavía no podían concebir que su maestro ahora ya no estaba con ellos. Tal cual como lo han visto subir, así va a volver. Esa es la segunda venida de Jesús. Y hoy vivimos entre estas dos venidas. Y ahora no me pregunten cuán cerca de la segunda estamos. Esa pregunta ya entendíamos, nadie lo puede contestar menos Dios mismo, porque no hay alguna forma para calcular. Ya, mañana tiene que venir. Ya se ha cumplido absolutamente todo. Ya entonces se acabó el cálculo. No hay tal forma. Como ladrón, que nunca se va a anunciar, va a llegar por segunda vez Jesús. ¿Y qué va a suceder en esta segunda venida? Esta increíble transformación esencial del universo. El universo en sí se va a mantener, pero la esencia que hoy es pecaminosa, que es marcada por la irrupción del pecado, esta va a cambiar en una realidad justa, de justicia, de belleza, sin nada de consecuencias del pecado, sin dolores, enfermedades, tristezas, tragedias, una transformación completa. Y Pedro termina, y con eso prácticamente termina la carta, luego poniendo la pregunta por medio, dada ¿qué? O dada la realidad que lo que nos rodea será destruido, y ahora ya no vamos a tropezar sobre la palabra destruida, sino sabemos que esa es una profunda transformación y lo que va a quedar destruido es la injusticia, es el pecado. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? O sea, él deja claro, ahí está la primera venida, esa ya fue. Él podía recordar, no era tanto tiempo atrás, no sabemos si vivía, pero posiblemente vivía ya cuando Jesús nació. En algún momento viene la segunda venida. Ahora estamos en este intervalo
Y sabiendo la primera y sabiendo de la segunda y que después va a haber este nuevo universo, ¿qué ahora toca a nosotros hacer? Y es muy claro. La única respuesta es vivir una vida, él dice, santa en obediencia a Dios. Vivir santo no significa lo que en una tradición católica podríamos entender, sino la palabra santo es una vida reservada para la obediencia a Dios, reservada para agradar a Dios. Una vida que se aparta, un estilo de vida que se aparta de lo que no le agrada a Dios, un estilo de vida que le agrada a Dios. Como respuesta para el tiempo de vida entre las dos venidas. Y luego lo va detallando un poco. Y como primera cosa va a decir, este estilo de vida debe ser un estilo de vida pacífica, pura, intachable. Sabemos que nunca somos intachables en el sentido literal, fundamentalista de la palabra. Intachable quiere decir que aunque todavía sigo cometiendo errores, que estoy reconociéndolos, pidiendo perdón, arrepintiéndome y cambiar o sustituir lo que he dañado a alguien. Eso es intachable en el sentido pragmático aplicado a nuestra vida. Y una vida pacífica. No una vida de pleitos por aquí, por allá, por mis orgullos. Estoy imponiéndome y produciendo contiendas cada nada, ni por mi boca suelta estoy produciendo lo mismo, sino una vida en paz conmigo misma, en paz con Dios y lo que depende de mí, en paz con los que en mi entorno rodean mi vida. Eso nos debe marcar. Y lo otro que menciona, queridos amigos, los estoy previendo con tiempo, manténganse en guardia, manténganse alertas, que hay esos burladores, que hay tendencias donde deliberadamente se niega la verdad de la palabra de Dios, manténganse en alerta, para que no sean arrastrados por estas ideas. Acá dice errores de esta gente perversa. Para que las ideas que hay en el mundo que no son la verdad de Dios, no nos pueden llevar. Por eso tenemos que estar alerto a lo que pasa en nuestro entorno. Y no solo alerto a lo que pasa en nuestro entorno y evaluarlo. ¿Evaluarlo cómo? Evaluarlo, y eso es lo último, si todavía me obedece, ya. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Para poder evaluar si algo está en la línea de Dios o no, tengo que tener conocimiento de Dios. Y acá está el llamado completo para el estilo de vida de los que son conscientes que va a haber una segunda venida de Jesús y que no sabemos cuándo llega y que puede llegar así, cuando nadie piensa que ahora va a llegar, como un ladrón. Entonces ahora nuestra vida debe quedar marcada por un estilo de vida pacífico, porque por la paz que tengo con Dios puedo aprender a vivir en paz conmigo y lo que depende de mí en paz con mis prójimos, en esta actitud de sometimiento el uno al otro, esta disposición a la humildad y a la mansedumbre. Este estilo de vida nos debe marcar y conocimiento de la palabra de Dios nos debe marcar para que podamos evaluar con lucidez. ¿Es lo que ahora pasa en el mundo
lo que Dios está obrando? ¿O hay por ahí ideas que me quieren arrastrar a los errores de la gente perversa? Tema de lo cual hablamos el domingo pasado con María del Carmen y nos hemos asombrado seguro todos cuántas ideas locas, equivocadas, que no son la verdad de la palabra transcurren. Y si algo han buscado en internet, han encontrado una larga lista más de otras ideas. Y Pablo acá dice, miren, tienen que crecer en el conocimiento del Señor para poder evaluar, para que no sean arrastrados. Y crecer en la gracia habla de lo más precioso que marca nuestra vida, de la realidad que somos de Dios por gracia mediante la fe en Jesucristo y que podamos saber que para nuestra vida no tenemos que preocuparnos. En este momento de la transformación esencial del universo, y eso vamos a ir aprendiendo poco a poco en los siguientes domingos, no vamos a temer un juicio de quedar acusados y destituidos de la gracia de Dios, sino somos de Dios ahora y lo seremos para toda la eternidad. De tal manera que preocupación por lo propio no tenemos que tener, pero la mira de ser testimonio con un estilo de vida pacífico, con un estilo de vida que refleja que conocemos a Dios, que obedecemos sus principios, que sabemos también defenderlos cuando hay discusiones y que nunca seremos arrastrados por el lado equivocado. Y la pregunta es, ¿llevo un estilo de vida así? ¿O qué estilo de vida llevo? ¿Soy alguien que da testimonio con mi estilo de vida y palabras de la esperanza que vive dentro de mí, que es Jesús mismo, que es el Espíritu de Dios? ¿O estoy todavía semi-arrastrados de vez en cuando por ideas X que hay, en peligro de ser llevado por completo a ideas que no van con la verdad de Dios? Y podría hasta yo llegar luego a ser alguien que deliberadamente niega la verdad de Dios por no haber crecido en conocimiento, en lucidez para poder evaluar en qué tiempos vivimos. Y en vista de tantas cosas bastante delicadas que suceden en el mundo justo en estos tiempos de esta guerra en el entorno a Israel y Palestina, qué lindo es saber, por la gracia de Dios, hemos sido escogidos y llamados, hemos podido decir sí a Él, somos de Dios. Nuestra vida está asegurada, ahora y para toda la eternidad. Pero el llamado es testificar, a servir esta seguridad. Y quiero invitarnos a que evaluemos ahora, mientras ellos ministran cada uno su propio estilo de vida. ¿Cómo me muevo yo, que soy de Dios, en este tiempo entre la primera y la segunda venida de Él? ¿Vivo como Dios anhela o debo ajustar algo? Y si hay para ajustar algo, habla con el Señor. En su gracia está también el perdón incluido. Y la gracia de Él incluye también que al que se dispone, el Espíritu Santo mismo le ayuda a poder en realidad ajustar lo que se tiene que ajustar. Meditemos un momento para darle una respuesta individual a Dios.
Es muy bueno, Padre, saber que tú eres inmutable y dentro de tu inmutabilidad está también el amor y la fidelidad que tienes frente a tus hijos. Ayuda ahora a cada uno que está perturbado por guerras y rumores de guerras, por crisis política, por crisis económica, que puede entender: si yo soy de Dios, Él me sostendrá en su fidelidad. Y puedo dejar mis preocupaciones a los pies del Señor. Haz eso ahora, hermano, hermana, si has estado perturbada y muy preocupada por lo que sucede y por las consecuencias globales que ciertos hechos ya tienen y podrían seguir teniendo en mayor envergadura. Es un privilegio inmenso poder saber: Dios va a ser fiel con cada uno de sus hijos. Y puedo relajarme en esta seguridad para poder asumir la tarea de vivir este estilo de vida que refleja esta presencia y seguridad de la presencia de Dios, y que llama a muchos a también buscar en Dios esta misma seguridad, para que muchos dejen de desesperarse por la situación que ellos viven, pudiendo igual como nosotros alegrarnos de pertenecer al omnipotente Dios, que siempre será fiel con cada uno de sus hijos en este tiempo de espera de la segunda venida. Y ayúdanos a poder dejar también todo afán de que ya tenga que venir Jesús en tus manos, Padre, y solo cumplir la tarea de vivir conforme a los preceptos tuyos y reflejando esta paz que nos has puesto a nuestro corazón para atraer a muchos. Podemos cantar ahora como testimonio esta linda canción: la fidelidad de Dios está sobre tu vida, hermano, hermana. Y si has fallado últimamente, pídele perdón para que puedas con convicción cantar estas letras y volver a creer que también sobre tu vida está la fidelidad de Dios.
tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dígaselo a Él por tu propia vida. Creo, Padre, y lo declaro ahora. Tu fidelidad me va a seguir sosteniendo. Dígatelo a ti misma. Y luego abre los ojos y dilo al que tienes a la derecha, a la izquierda. La fidelidad de Dios va a sostener también tu vida, como la ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Lo podemos decirnos el uno al otro? ¿O lo temen decir? Ese es el fundamento de nuestra vida. Amén. Vamos a ver ahora los anuncios muy brevemente y también hay certificados de principios de vida que entregar, pero no estoy segura si las personas más que nada jóvenes están acá. ¿Está Blanca Suyo? No. ¿Está Yael Obando? No ha venido, su mamá está. Lo recoges luego para tu hija, ¿ya? Y está Alicia Sonco. Tampoco. Cecilia, sí o sí no, va a llegar con las damas del retiro. Son las 4 personas que han acabado Principios de Vida 2. Y aunque no estén, realmente merece un reconocimiento y por eso queremos seguir entregando también los certificados personalmente de acá, pero por hoy no ha sido posible. Y si el primer anuncio sería este de Principios de Vida 3, sería formidable. Y mientras aparecen los anuncios, los sugieres van a pasar por las filas para los que desean diezmar y ofrendar, pueden hacerlo a las canastas. No es una obligación, es el compromiso de los que somos parte de Eclesia, una misión. Y los que diezman, por favor, en un sobre, para que usted pueda luego recibir el informe económico y saber así en qué se ha invertido el dinero. Y acá tenemos el anuncio de Principios de Vida 3. El próximo domingo empiezan las clases, son solo 6 lecciones, por eso terminamos muy antes de las fiestas de la Navidad, el primer domingo de diciembre. Si todavía hay algunos que quieren inscribirse, háganlo atrás en la lista o comuníquense conmigo, pero mejor háganlo atrás en la lista. Los que ya se han inscrito puedan recoger al fondo en la mesa la separata, igual los docentes también, para que las clases el próximo domingo puedan iniciar. Siguiente, esta semana, el jueves 26, tenemos la siguiente reunión de oración. Y aunque nosotros esperamos este glorioso día de la segunda venida de Jesús y este mundo justo, todavía vivimos en un mundo muy marcado por el pecado. Y hay mucho que orar. Y deberíamos de despertar en oración. Y una vez al mes tenemos esta reunión presencial para orar aquí a las 7 de la noche con todos los que entienden que realmente es muy necesario que la iglesia también se una para orar. Están muy cordialmente invitados para el próximo jueves. La siguiente, fiesta a la vida. Otros festejan la muerte el 31 de octubre. Nosotros festejamos la vida, porque estar con Dios es vida. Pero Satanás quiere meter a cada vez más gente el pensamiento de la muerte. Y con más ganas debemos traer los padres, nuestros hijos menores, hasta los 11, 12 años, Mariela, dice la líder de la escuela dominical, a la fiesta
de la vida el 31 de octubre. Acá en el horario a las 5:30 el equipo de la escuela dominical espera abajo a los niños para festejar la vida que Jesús nos ha dado. Y los ya no tan pequeños, los un poco encima de los 12 años, también van a tener su fiesta. Y gracias por el Señor, al Señor que tenemos tantos ambientes, lo podemos hacer en forma paralela. Maribel, adelante. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Efectivamente, como tenemos ese mismo día el evento para los niños, los demás dirán, ¿y nosotros? ¿Qué pasó? ¿Nos excluyeron? No, hermanos, nadie está excluido. Ese mismo día nosotros aquí arriba en el templo vamos a tener un concierto que celebra a Jesús, un concierto que celebra la vida. Yo les animo a ustedes a que compren un ticket, el valor de cada ticket es 5 soles. En casa, yo sé que tienen sobrinos, amigos, vecinos que todavía no conocen a Jesús, que esta sea la oportunidad de que podamos traerlos a la iglesia y ellos puedan conocer a Jesús. Una vez más, los animo por favor a que compren un tiquete. Los fondos que se están recaudando es para el campamento de adolescentes y jóvenes 2024. Gracias. Muy bien, seguramente va a estar atrás Maribel y otros del equipo de jóvenes para ir vendiendo ya los tickets. Y sabemos la finalidad de esta venta. Seguimos, ¿qué más de anuncios hay? Algo más de los jóvenes y adolescentes que están realmente queriendo ya recaudar los fondos para el siguiente campamento. Están aprendiendo a planificarse con mucha anticipación, me alegro. En Semana Santa del año 24 va a haber otro campamento y por eso realizan el 12 de noviembre una venta de garage. Y si tiene usted algo en la casa que es todavía de buen uso, o sea, buena utilidad, pero ya no lo usa, usted tráigalo por favor para que pueda ser vendido, o si tiene la posibilidad también compre algo nuevo para que pueda ser vendido en esta venta de garage. Después de esta venta de garage tenemos otra semana teológica con un tema similar a que teníamos antes del cambio, antes en el primer semestre, antes de las vacaciones de medio año, pero con un matiz totalmente diferente sobre creación y evolución. Un magíster en teología de Reino Unido, pero que vive en el Perú y que enseña en el Perú, va a estar de Lima aquí para llevarnos por esta temática conflictiva, pero muy importante de mover. Si alguien desea participar, inscríbase atrás, por favor, para que yo me pueda comunicar con ustedes para ver luego las lecturas, porque el docente espera bastantes lecturas como para profundizar las clases que van a ser presenciales aquí desde el 13 de noviembre en adelante, 5 noches. Eso es creo todo. Muy bien. Entonces nos ponemos en pie para alabar al Señor una vez más, danzando en el río del Espíritu Santo, y atrás nos espera fiambre, sándwich, afuera y abajo nos esperan cafecitos y matecitos para tener un momento de coinonía. Gracias. Amén, hermanos. Con nuestras palmas. Gracias, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad. Es el río del Señor que nace en su corazón. Esta ciudad se alegrará. ¿Puedes subir un poquito el volumen de la música? Es que no la escuchamos bien. Súbele nomás. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos con nuestras palmas. Podemos decir, ríos de vida, transportando
Señor. Fuente de vida. Dale aquí. Es el río del Señor que nace en mi corazón. Ya se secará y esta ciudad se alegrará. Canto en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a decir, wow, wow. A ver, wow, 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 wow. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios, está aquí. Vamos a confesarlo, hay vida en el río. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está. Ahora levanta tu voz y cántale y dile. Hay vida, vida en el río de Dios. Hay gozo, gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Confiésale y dile, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Vida, vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Le dices cuánto le amas. Gracias, Señor. Amén. Amén.